continuar con el tutorial, te invito a suscribirte al canal apretando el botón rojo y luego hacer clic en la campanita para que seas notificada cada vez que publico un nuevo video tutorial. En el día de hoy continuamos con el abecedario tejido a crochet y hoy vamos a realizar la letra S. Antes de continuar con el paso a paso, les quería comentar que todas las letras de este abecedario tienen el mismo tamaño. Y ahora nos vamos al listado de materiales y después a su ejecución. Para comenzar vamos a hacer 11 cadenas. Vamos a empezar haciendo la primera fila, voy a dejar la primera cadena sin tejer y comienzo a trabajar a partir de la segunda cadena. Voy a trabajar puntos bajos sobre las cadenas. Tejemos hasta llegar al final. Llegamos al final y en esta fila voy a tener 10 puntos bajos. Doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 2. Voy a empezar trabajando una cadena y al comienzo de la fila voy a hacer un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora voy a trabajar puntos bajos hasta que me quede un punto bajo al final. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos, y sobre el último punto que me queda voy a hacer un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Y en esta fila voy a tener un total de 12 puntos bajos. Damos vuelta el tejido, voy a hacer la fila 3 que se teje de la misma forma que hicimos la fila 2. Hago una cadena y al comienzo realizamos un aumento. Ahora voy a trabajar puntos bajos hasta que me quede 1. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Y sobre el último punto hacemos un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Terminamos de hacer la fila 3 y en esta fila vamos a tener un total de 14 puntos bajos. Doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 4, voy a trabajar una cadena y voy a tejer puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila 4 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas tal cual hicimos la fila 4 y vamos a tejer hasta llegar a la fila 6. Cuando terminemos de hacer la fila 6 vamos a volver de nuevo. Terminamos de tejer hasta la fila 6, ahora voy a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 7, voy a trabajar una cadena y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila número 8. Voy a trabajar una cadena y voy a dejar sin tejer el primer punto. Comienzo a tejer a partir del segundo.
Voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila número 9. Voy a trabajar una cadena y vamos a tejer puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Tejo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Damos vuelta el tejido y a partir de aquí tenemos que trabajar tal cual hicimos la fila 9. Vamos a hacer la fila 10, tejo una cadena y trabajamos puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. 3, 4 y 5 puntos bajos. Bueno, de esta forma vamos a continuar trabajando más filas tal cual hicimos la fila 9 y vamos a tejer hasta llegar a la fila 16. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer hasta la fila 16. Ahora vamos a cortar la hebra. Estiramos. Y vamos a continuar trabajando por esta parte. Voy a dejar 2 puntos sin tejer. Aquí tengo el primero y el segundo. Y en el tercer punto vamos a introducir la aguja. Saco la hebra, realizo una cadena y vamos a trabajar puntos bajos. Voy a comenzar tejiendo el primer punto bajo sobre el punto que sigue, que es este. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Doy vuelta el tejido, trabajo una cadena y volvemos a trabajar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Doy vuelta el tejido, vuelvo a trabajar 5 puntos bajos, hago una cadena y trabajo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. En esta parte trabajamos la fila 7, la 8 y la 9. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra y vamos a dejar en suspenso esta parte. Ahora vamos a trabajar la parte de abajo. Voy a hacer 7 cadenas y comienzo a tejer a partir de la segunda cadena. Vamos a tejer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hicimos la primera fila, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 2. Voy a tejer una cadena y vuelvo a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. De esta forma hicimos la fila 2 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas tal cual hicimos la fila 2 y vamos a tejer hasta llegar a la fila 9. Terminamos de tejer hasta la fila 9, ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 10, voy a comenzar haciendo una cadena y voy a trabajar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y sobre el último punto voy a hacer un aumento.
tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora tejemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y vamos a unir con esta parte, en este lugar, donde teníamos 5 puntos bajos. Voy a comenzar primero haciendo un aumento sobre el primer punto bajo. Trabajo uno y otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. De esta forma hicimos la fila 10. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 11. Voy a tejer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora trabajamos sobre las cadenas. Voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora trabajo puntos bajos sobre los puntos bajos. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. De esta forma hicimos la fila número 11 y en la fila 11 vamos a tener un total de 17 puntos bajos. Ahora doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 12, voy a tejer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final de la fila. Terminamos de trabajar la fila 12 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas tal cual hicimos la fila 12. Vamos a tejer de esta forma hasta la fila 14. Cuando terminemos de trabajar la fila 14 vamos a volver nuevamente. Tejimos hasta la fila 14 y así quedó el tejido. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila número 15. Voy a trabajar una cadena y voy a dejar sin tejer el primer punto. Comienzo a trabajar a partir del segundo. Vamos a tejer puntos bajos hasta llegar al final y voy a dejar sin tejer los 2 últimos puntos. Estamos llegando al final y me quedan solamente 2 puntos. Sobre esos 2 puntos voy a hacer una disminución. Voy a introducir la aguja en el primer punto, tomo una lazada, saco, vuelvo a introducir la aguja sobre el punto que sigue, tomo una lazada, saco. Van a ver que tengo 3 bucles en la aguja, tomo una lazada, paso por todos los bucles. De esta forma hicimos la disminución y la fila 15. Doy vuelta al tejido, vamos a hacer la fila 16, voy a hacer una cadena y dejo sin tejer el primer punto y comienzo a trabajar a partir del segundo. Ahora voy a trabajar puntos bajos hasta que me quede al final un solo punto. Bueno, ya estamos llegando al final y van a ver que me queda un solo punto. Sobre ese punto voy a trabajar un punto deslizado. Hacemos el punto deslizado y de esta forma van a ver que terminamos de hacer la letra S. Ahora voy a cortar la hebra. Vamos a estirar y de esta misma forma vamos a trabajar otra solapa. Cuando terminemos de hacer la segunda solapa, vamos a volver nuevamente.
Tengo listas las dos solapas, ahora las vamos a unir con una fila de puntos bajos. Voy a colocar una solapa arriba de la otra y aquí tengo que tener en cuenta que una parte es más ancha que otra, esta parte es angosta y esta parte es ancha, entonces hacemos coincidir bien las solapas. Voy a empezar desde este lugar, desde aquí. Vamos a comenzar primero insertando la aguja sobre las dos puntas, van a ver que pasa por las dos solapas. Voy a traer la hebra y aquí antes de continuar vamos a trabajar con una aguja más fina que nos va a ayudar mucho a pinchar sobre las solapas. Ahora tengo la hebra, la saco, trabajo una cadena y en el mismo lugar voy a hacer un punto bajo. Y ahora lo que hacemos es ir pinchando por las dos solapas y trabajar puntos bajos. Pincho, paso por ambas solapas y trabajo puntos bajos. De esta forma voy haciendo. Si me cuesta mucho, entonces paso primero por una solapa y después por la otra. Bueno, yo voy a seguir trabajando de esta forma hasta llegar a este lugar. Llegamos a este lugar y aquí para poder girar voy a trabajar dos puntos bajos en el mismo lugar. Eso me permite girar mi tejido para el otro lado. Y aquí ya empezamos a trabajar sobre los puntos bajos de una solapa y la otra. Bueno, de esta forma vamos a seguir uniendo. Acuérdense que en las esquinas siempre vamos a trabajar 2 o 3 puntos bajos en el mismo lugar para poder girar. Bueno, yo voy a trabajar de esta forma, todo este lugar, este contorno, y voy a llegar hasta aquí. Cuando lleguemos a esta parte vamos a volver nuevamente. Llegué hasta este lugar y antes de continuar tejiendo vamos a rellenar. Relleno un poquito más. Y ahora seguimos tejiendo. Cuando me cueste girar el tejido, acuérdense que en esa parte vamos a hacer 2 puntos bajos para poder girar. Hago otro punto bajo en el mismo lugar y eso me permite girar mi tejido. Bueno, llegamos a esta parte donde tenemos cadenas de ambos lados. Vamos pinchando y vamos tejiendo los puntos bajos. Bueno, ya tejí un poco más y de nuevo vuelvo a rellenar. Relleno y de nuevo vuelvo a tejer, rellenar y así. Bueno, de esta forma vamos a ir haciendo, vamos a ir tejiendo y rellenando y vamos a tejer
en este caso hasta llegar al final. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Llegamos al final y ahora lo que voy a hacer es cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora vamos a cortar la hebra, voy a estirar y la vamos a perder. Pasamos la hebra para el otro lado. Y ahora paso la hebra por un poquito de la costura. Y ahora sí la perdemos por el centro de la letra. Cortamos lo que sobra. Y de esta forma terminamos de hacer la letra S. Llegamos al final de este tutorial, espero que te haya gustado esta letra. Si es así, dale un me gusta, también me puedes dejar un comentario diciéndome qué nombres tejidos realizarías con esta letra. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.